muchísimas gracias por su preferencia, el enunciado. Ya estamos acompañados del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, con quien vamos a hacer pues un balance de cómo se han desarrollado pues estos 5 meses que tiene él en la gestión a propósito de la llegada de este nuevo gobierno y también, ¿no?, de estas últimas medidas que se han tomado a propósito de la delegación de facultades legislativas por parte del Congreso al Ejecutivo. Sabemos que ayer incluso han sostenido un nuevo encuentro en el gabinete ministerial y hay una serie de importantes anuncios también que se van a hacer, sobre todo en el tema de saneamiento, que es una de las principales preocupaciones. Ministro, ¿cómo está? En principio, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por la ¿Qué invitación. le parece si empezamos con lo último, con lo calentito, lo que ocurrió ayer pues en el Consejo de Ministros y conversábamos incluso antes de la pausa que este tema de saneamiento del agua potable ha sido una de las grandes carencias y falencias de nuestro país, tanto así que incluso el propio presidente de la República, como campaña de gobierno, él estaba ofreciendo, ¿no?, y prometiendo incluso dotar de agua, servicio, accesibilidad y también ¿no?, de conexión a todo el país y también obviamente de esa manera pues mejorar la calidad de vida, y siempre el presidente de la República hace incidencia sobre eso. La calidad de vida pues en definitiva se va a ir a la par si es que todos los peruanos tienen el privilegio pues de abrir el caño y encontrar agua en sus servicios. Totalmente de acuerdo contigo. La calidad de vida lo da la vivienda y lo dan los servicios, y en los servicios de agua y saneamiento son los fundamentales. Se puede vivir sin otros servicios, pero con los servicios de agua y saneamiento, sin los servicios de agua y saneamiento no es posible. Entonces es fundamental, y por eso en el Consejo de Ministros del día de ayer se han aprobado 5 normas, de las que las más importantes que podemos rescatar son 3. La primera, que es la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Y eso permite, básicamente, imagino, ministro, equiparar el servicio que prestan estas empresas prestadoras de servicio. Y le comentaba incluso, ¿no?, nosotros en lo largo de este año hemos estado reportando muchísimos casos terribles de situaciones de escasez hídrica, y no porque fuera pues esta ausencia de lluvia, sino porque evidentemente esas empresas prestadoras de servicio en el interior de nuestro país no operan con efectividad, con diligencia, y básicamente pues sumen a la población que está pagando en una terrible crisis. Es un problema muy grande de gestión, y justamente este marco legal lo que hace es sentar las bases para poder fortalecer los prestadores. No es posible hablar de servicios de calidad para la población, que además se garantice su continuidad, si es que los prestadores no tienen capacidades en su personal, si no tienen las competencias, si no tienen la autonomía para trabajar y si no tienen los recursos para poder hacerlos. Entonces, esta norma sienta las bases precisamente por eso, porque aborda el tema de la autonomía, aborda el tamaño de las empresas. Hay empresas en el Perú que son muy pequeñas, que no son capaces de ser sostenibles en el tiempo. Esta ley aborda ese problema, aborda también el tema de la regulación, el rol de SUNAS, el tema de las tarifas. Yo siempre menciono, el agua es un derecho, no cabe duda. Sin embargo, como derecho que es, requiere para su cumplimiento la construcción de infraestructura, requiere el trabajo permanente, 24 horas al día de las personas para hacer que el agua llegue. Todo eso tiene un costo, alguien tiene que asumir, y eso se asume a través de la tarifa. Ahora, entonces, abordamos varias cosas importantes para los prestadores, y un tema central vinculado a la gestión directamente tiene que ver con el rol de OTAS. OTAS es el organismo técnico que tiene como función la de poder asumir la administración de las entidades prestadoras que no garantizan la continuidad de los servicios. Actualmente hay 11 en ese régimen de administración temporal por OTAS. Sin embargo, la intervención desde el gobierno central a través de OTAS no ha sido efectiva como se quisiera. ¿Y por qué? Porque tengo entendido incluso hace meses atrás el marco legal no lo permitía. Esta modificación del marco legal hace sí que sea posible que OTAS pueda contratar gerentes, funcionarios en las empresas que ya están en el régimen de administración temporal, puede también tener la posibilidad de incorporar participación privada en la gestión de los prestadores. Sin que eso signifique la privatización. Sin que eso quede absolutamente claro. Desde la campaña el presidente ha mencionado, no vamos a privatizar.
Y exactamente, no vamos a vender empresas ni vamos a implementar modelos de gestión parecidos al de Agua de Tumbes, que es una concesión integral. Pero ello no significa cerrar la participación privada, que sí es fundamental para la ejecución de la obra, que sí es fundamental para asumir ciertas responsabilidades de operación de determinados sistemas. Entonces, todos esos mecanismos, se abren las posibilidades con esta norma, se sientan las bases para poder empezar este trabajo. A ordenar y también imagino que determinar responsabilidades, por dónde es que se hace este cuello de botella que no permite pues que los peruanos tengan este acceso necesario. Lo que ha venido es un deterioro integral del sector, lamentablemente. Solo para que tengas una idea, más o menos en 2007, el 40% de las inversiones en agua y saneamiento los hacían los prestadores, es decir, las EPS. Así es. En el 2014, solo el 2%. Es decir, había un deterioro de la capacidad financiera de los prestadores para poder realizar las inversiones. Entonces están dependiendo de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y del gobierno nacional finalmente para ejecutar las obras que se necesitan para ampliar la cobertura. Esa forma de brindar el servicio es insostenible. No hay forma que eso sea posible. Por eso es que, si bien es cierto, en los últimos 5 o 7 años se han invertido alrededor de 25.000 millones en agua y saneamiento, eso no ha tenido una correspondencia en la mejora del servicio ni en la ampliación de la cobertura como se esperaba. Porque se hacía el cuello de botella en la parte ya donde se van a operar, en los prestadores del servicio. Recorremos el país y vamos a encontrar obras abandonadas, obras que funcionaron un corto tiempo y hoy ya no funciona, y llegamos a casos extremos. Hace un par de semanas estuve en Lambayeque, José Leonardo Ortiz, por ejemplo, este distrito abandonado, complicado, y tiene un sistema de alcantarillado terrible. Y cuando uno ve solamente, se da cuenta que eso es consecuencia del abandono, consecuencia de una falta de operación adecuada, de una falta de mantenimiento adecuado. Entonces, esa es lamentablemente la realidad de nuestro país y eso tratamos de revertir. Ahora, ministro, tengo entendido incluso que para eso ustedes han sostenido ya encuentros hasta como con 12 reuniones pues con autoridades de gobiernos locales, provinciales, a fin pues de sentarse y ver cómo se destraba y se priorizan estos proyectos. Correcto, nosotros hemos estado y seguimos viajando el interior del país, 12 regiones hemos visitado, nos hemos reunido con los gobernadores y con todos los alcaldes provinciales y distritales, porque el tema de agua y saneamiento requiere el esfuerzo de todos. Y esto ha permitido, sí, poner en marcha, reiniciar varios proyectos, muchos proyectos. En la evaluación de los 100 días hablamos de 180 proyectos y así, y son muchísimo más que hemos venido trabajando. Tengamos en cuenta que en agua y saneamiento no hablamos pues de 10, 15 proyectos. Exacto. Para que tengas una idea, solo en el presupuesto 2017 estamos hablando de más de 1.280 proyectos. Y hay un incremento, tengo entendido, en el presupuesto fiscal para el 2017. El presupuesto fiscal del 2017 se incrementa solo para el sector en el Ministerio de Vivienda, en agua y saneamiento, se incorpora en un 25%, en relación a y del presupuesto total de 6.100 millones de soles que fue aprobado por el Congreso, el 70% va destinado a agua y saneamiento. Es decir, esa prioridad que el presidente ha mencionado empieza a hacerse tangible cuando se le asigna el presupuesto que corresponde. Si no, todo queda así bonito en papel y en ideas y en muy buenos deseos. Y ese no es. Entonces, estamos ahí haciendo evidente esto. El presupuesto del Ministerio crece 25% en relación al año anterior, y se repriorizan los gastos y el 70% se dedica a agua y saneamiento. Ahora, justamente hablando, y vamos a continuar con este tema de agua y saneamiento antes de irnos al otro rubro de su portafolio. Tengo entendido, bueno, que para hablar pues de esta gran problemática de agua y saneamiento tenemos que hablar en principio del acceso, ¿no? Que más personas tengan este recurso hídrico, ¿no? Que como le decía en un inicio, abran su caño, abran su ducha y puedan disfrutar de lo que es tener agua en la casa, que sea también continuo, ¿no? La continuidad en el servicio, no solamente pues de que yo abra el caño y tenga 2 horas y tengan que estar juntando con mi bebecito y luego sabrá Dios cuándo vuelve, o sé que vuelve recién al día siguiente, y tercero, pues la equidad en el precio del tarifario. Y también ahí me imagino que hay un tema pendiente, ¿no? Porque muchas veces quienes menos utilizan son los que más pagan por el servicio. Ahora, en el tema en el primer punto, en el tema del acceso al agua potable, ¿cuáles son las estimaciones que se pueden hacer ya para este año? Si tomamos en cuenta, y tengo acá cifras, de que 9.7 millones de peruanos no tienen pues el tema de saneamiento y 3.8 millones de peruanos no tienen este acceso a agua potable. Sé que son cifras estimadas, usted me va a saber dar pues las indicadas. No, esas son las cifras realmente
Aproximadas también, porque uno de los graves problemas que adolece el sector es que no tenemos la información cierta de todo. Ya, esas informaciones son aproximadas y sobre la base de la información que genera el INEI en unas encuestas que realiza, si mal no me recuerdo, 2014-2015. Entonces, ese es un grave problema también del Perú en agua y saneamiento. Tenemos información bastante certera del ámbito de las entidades prestadoras, pero en el Perú quienes brindan el servicio no solo son las entidades prestadoras, sino también son los municipios, que son alrededor de 500 municipios que brindan servicio, y además tenemos toda la población rural atendida por la JAS. Información no existe sobre ello. Entonces, esas cifras sí son aproximadas, más o menos alrededor de casi 4 millones de peruanos que no tienen agua, casi 10 millones de peruanos que no tienen acceso al alcantarillado. Entonces, para esto, para nosotros revertir esta situación y cerrar las brechas, tenemos la necesidad de invertir alrededor de 45.000 a 50.000 millones de soles. De ese monto, este año está asignándose para agua y saneamiento más de 4.000 millones de soles. Pero a partir ya de esta determinación que está contenida en el plan agua y saneamiento del Perú al 2021, que vamos a presentar en las próximas semanas, detallaremos cuáles van a ser los montos de inversión año a año y cómo es que vamos a ir variando o vamos a ir creciendo en las metas para cumplir el objetivo fijado por el presidente Pedro Pablo. Ahora, ese es un anuncio que se va a hacer en los próximos días. En las siguientes semanas, para ya tener la precisión, cuáles son los niveles de inversión, cuánto vamos a invertir cada año, qué sectores o qué regiones vamos a ir a trabajar, cómo vamos a asignar los recursos. Todos esos mecanismos entonces son parte de este plan que venimos trabajando. Y eso es así, me imagino, de que también la población puede de alguna manera medir cuánto de esta inversión se está ejecutando y cuánto no se está quedando pues para el saldo para el próximo año, ¿no? Porque esa es una de las principales preocupaciones, le diré, ¿no? Llegamos justamente a fines de año y en verdad se dice cuánto de esto se ejecutó, ¿no? Es que hay medidas que se han adoptado ya. Por ejemplo, una de las medidas fundamentales que se han adoptado ya vinculadas a mejorar la ejecución de gasto tiene que ver, por ejemplo, con que las transferencias de los recursos que nosotros vamos a hacer hacia los gobiernos regionales van a ser hasta el mes de marzo. Lo que hasta años anteriores era hasta junio, julio. Si estamos transfiriendo los recursos en junio o julio a los gobiernos locales y regionales, la incorporación de esos presupuestos se produce en agosto y finalmente los procesos se convocan entre, ¿qué te digo?, septiembre, octubre, y la obra está a fin de año. Es imposible poder ejecutar, entonces, y a eso si sumamos todas las trabas burocráticas que existen en la gestión, no por eso es que hoy se está garantizando con la este ley marco, me imagino. A marzo se garantiza la transferencia, de tal manera que entre abril, mayo, máximo junio, las obras debieran estar empezando. Ese es el tema. Y además hay una propuesta que el MEF viene trabajando en el sentido de que la programación presupuestal, los presupuestos se aprueben por 2 años, de tal manera que haya la continuidad que se requiere. Entonces son acciones que se complementan. Las acciones en agua y saneamiento, el sector no solo va a cambiar por lo que se haga en agua y saneamiento, sino el gobierno en su conjunto, y entonces ahí el Ministerio de Economía tiene una función importante en el tema presupuestal, en el tema de la ley de contrataciones, que son cosas que vamos a debatir entre el Consejo de Ministros que tenemos hoy. Hoy a las 9 de la mañana tengo entendido, el ministro, que tiene una la próxima sesión semana que vamos a continuar para cerrar. Claro, y ahí en definitiva pues se pone en evidencia cómo es importante pues ese trabajo multidisciplinario, multisectorial que tienen que hacer todos los ministerios, y en verdad uno puede tener muy buenas ideas, usted puede haber llegado con muy buenas intenciones y con muy buenos proyectos, pero si al final pues el MEF no suelta la caja, no hace lo de la ampliación de presupuesto que a Dios gracias se ha hecho, bueno, pues todo queda en muy buenos deseos. Ahora, tengo entendido también que para poder financiar estos programas y proyectos orientados a cerrar esta brecha en la cobertura, se ha generado o se va a generar el Fondo de Inversión de Agua Segura, el FIAS. Así es. El día de ayer se aprobó la creación del Fondo de Inversiones Agua Segura, que tiene 2 funciones muy claras. La primera es la de transferir, poder financiar los recursos que se requieren para ampliar la cobertura a los servicios y para poder mejorar la prestación de los servicios. Y también, más adelante, cuando los prestadores tengan la capacidad de acceder a créditos de organismos internacionales o créditos de la banca privada nacional, este fondo va a permitir garantizar esos recursos, garantizar esos créditos que pueden obtener los prestadores. Entonces es fundamental para nosotros porque se convierte en una herramienta que va a ayudar el financiamiento del sector, pero además también va a ayudarnos en ordenar el sector. El sector es un sector que tiene muchísimo desorden
porque los alcaldes, en su afán de ampliar la cobertura, plantean proyectos, ejecutan proyectos que a veces ni siquiera pasan por el prestador y a veces casos extremos. Por ejemplo, Pucallpa tiene 3 plantas de tratamiento de aguas servidas por la tecnología de los activados, muy buena tecnología, pero que no funciona. O sea, se duplica, duplicidad de función y al final que resulta insuficiente. Sí, por eso, como decías hace un momento tú, acá es un trabajo multidisciplinario. La ley de Invierte Perú ya va a evitar esas duplicidades. ¿Por qué? Porque establece que la programación multianual es clave y esa programación multianual tiene que ver con el cierre de brechas. En el caso de agua y saneamiento, ¿quién va a hacer esa programación multianual? El prestador, aquel que tiene la responsabilidad de brindar el servicio. Entonces, si un municipio quiere construir, perfecto, construye aquello que ya está programado y planificado en la programación multianual del prestador para cerrar sus brechas, ¿cierto? Entonces, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, tu municipio me puedes ayudar en una parte, el gobierno regional en otra, y trabajamos, pero no lo que se nos ocurre a cada uno y finalmente se da el caso, como te mencioné, el de Pucallpa, que es imposible. Ahora, esto se da, me imagino que porque las autoridades no conversaban entre sí y en verdad ahí de repente... Por el desorden del sector. Y formalidad, nuevamente volvemos a ese tema terrible, una lacra en nuestro país. Y además porque el ministerio nunca asumió ese rol de ente rector. O sea, ser ente rector del sector agua y saneamiento no implica solamente aprobar normas como las que hemos aprobado ayer, sino significa liderar, estar en ese proceso de implementación, definir una estrategia clara de cómo abordar los temas de agua y saneamiento y estar en las regiones. A diferencia de otros ministerios, los problemas de agua y saneamiento son en cada una de las localidades. Incluso tengo entendido que usted también en su portafolio ha tenido ya incluso conversaciones con otros portafolios como MIDIS, ¿no? Con los cuales ha podido hacer trabajos interesantísimos. Ministro, antes que se nos pase el tiempo, en el tema de vivienda y construcción, sé que se ha ampliado el presupuesto también para los programas estatales como el bono familiar habitacional, el bono del buen pagador. Hay proyecciones interesantes que se hacen pues para el 2017. Sí, efectivamente, en términos de vivienda, nosotros hemos dicho claramente la prioridad fijada por el presidente Pedro Pablo es agua y saneamiento, lo que no implica abandonar la vivienda. Y además, digamos que en ese sector es algo que ha estado caminando ya muy bien desde gestiones anteriores. Hay que reconocer las cosas buenas que se han hecho. Claro, y hay que mejorarlo. Nosotros hemos dicho que nosotros hemos dicho que nos preocupa mucho 2 cosas. Primero, que los recursos del Estado que se van a subsidiar, que van a los beneficiarios a través de los bonos de buen pagador o familiar habitacional, vayan realmente a quien lo necesita. Un tema que es clave para nosotros. Y otro tema que hemos mencionado, nos preocupa la vivienda social, la vivienda de aquellos que no tienen, en algunos casos, posibilidades de acceder a un crédito. Los que realmente necesitan vivienda, los por eso que realmente necesitan esta ayuda y este subsidio. Por eso es que hay una medida que se ha tomado y que para nosotros es fundamental, el bono de buen pagador para viviendas que superan los 140.000 soles se ha retirado, porque creemos que reitero, que nosotros debemos focalizar a quien realmente lo necesita. Entonces, ese es un tema para nosotros central. Y a eso se han adicionado algunas medidas que hemos tomado, por ejemplo, la reducción de la tasa de interés de fondeo de los recursos del Fondo Mi Vivienda, de 7.8, la tasa de financiamiento, exactamente, 7.8 a 7.1. Hemos eliminado el 0.25% que se cobraba a través de COFIDE. Entonces, además estamos ampliando el periodo de la hipoteca de 20 a 15 años. Eso ayuda a reducir el monto de las cuotas y eso hace posible que se vayan mejorando. Pero además de eso tenemos que incorporar a nuevas instituciones financieras. Eso es clave. Los bancos principales no llegan y no participan en techo propio. Ahora, no les es atractivo para ellos. Entonces eso que sirve como una exhortación para este 2017 para que nuevas entidades financieras también se sumen y apoyen pues, a este peruano. Nosotros trabajando para eso. O sea, nosotros estamos trabajando eso. Queda claro que necesitamos, y eso por eso para el segundo semestre del próximo año debiera estar ya funcionando una cobertura de riesgo para poder garantizar el ingreso de nuevas instituciones financieras como las cajas municipales, otras instituciones microfinancieras que, si bien es cierto, son menos exigentes en los requisitos, ¿cierto? Pero eso genera a una tasa de interés un poco más alta y eso con esta cobertura de riesgo vamos a permitir mejorar todo ello. Y eso es en aras de beneficiar pues, a la población que menos tiene. Y en aras de beneficiar a esta población que menos tiene, hay dos puntos dos casos muy puntuales que me gustaría tocar y ya con esto terminar la conversación, ministro, que se está
haciendo y se está ejecutando. Una es esta ciudad en Nueva Belén, en Iquitos, maravilloso, que se ha podido implementar y que sabemos que incluso ya va a tener ¿no? todos los servicios. Y lo segundo, aquí muy cerquita, con Nueva Cantagay, una situación terrible que se había vivido hace unos meses atrás, con el incendio. Sabemos que también su portafolio ha tomado medidas al respecto. El propio presidente de la República estuvo ahí presente como una muestra, pues, no de su responsabilidad de querer mejorar pues la vida de tantos peruanos que estuvieron olvidados por más de 20. En Cantagallo apenas se produjo la emergencia, hemos estado presentes como gobierno nacional y como ministerio atendiendo los problemas que se han presentado. Además, como Ministerio de Vivienda hemos asumido el liderazgo para poder dar una solución integral al sector y ya a largo plazo definitiva. Eso hemos hecho y por eso cuando con el presidente de la República hemos visitado era porque ya habíamos llegado a un acuerdo con el municipio distrital de El Rima, de la metropolitana de Lima. El terreno es apropiado para vivir. Es apropiado para vivienda, se va a construir y nosotros estamos trabajando ya precisamente para eso. El terreno fue cedido por la Superintendencia de Bienes Nacionales a la Municipalidad Metropolitana. Se está siguiendo todo un trámite que va a permitir llevarnos a la titulación y al desarrollo de habitaciones urbanas. Es decir, venimos trabajando. Y en el caso de Belén se ha entregado ya una primera etapa, 150 viviendas, hay casi 50 más que están terminando de construirse, en los próximos días se entregarán, pero el próximo año tenemos ya alrededor de 700, 800 viviendas adicionales que se tendrán que construir porque se están superando los trámites que tienen que hacer y muchos de los cuales corresponde hacer a los mismos beneficiarios, como por ejemplo dejar sus ubicaciones que tienen en el lugar de Belén y pasar al nuevo sector que está ubicado. Es decir, son acciones que venimos trabajando con bastante responsabilidad. Muy bien, sabemos que va a ser entrega, ¿no?, de manera progresiva y definitiva de estas viviendas. Sabemos que son como 40 más las que se van a entregar este año. Bueno, ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Siempre el tiempo queda cortísimo cuando se trata de hacer balance y proyección de todas las cosas que aún faltan hacer en este portafolio. Lo interesante es que se están avanzando y se están poniendo pues los puntos derroteros para seguir. Así que a seguir chambeando, ministro. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz año también. 7:53, vamos rápidamente con Omar Figueroa. Él está en San Martín de Porres para tener, nos tiene detalles pues sobre la salud de esta pequeñita que fue mordida por un murciélago.